de San Pelayo la visión, la perspectiva desde un pueblecito pequeño, muy pequeño, pero bueno, no está muy lejos de Valladolid, lo cual también favorece una dinámica positiva. Tienes la palabra, Virginia. Gracias, Fernando. Bueno, efectivamente desde un pueblito muy pequeño, pero no parece que difiera mucho lo que sé a través de mi experiencia con lo que han dicho los intervinientes anteriores. Quiero dejar claro, además, para empezar, que no soy ni geógrafa, ni socióloga, ni experta en ninguna disciplina social. Simplemente soy, por suerte o por desgracia o por temeridad, la alcaldesa de un pueblo de 50 habitantes, pues bueno, pues porque tuve la buena o mala suerte de ser allí. Por eso quiero decir que mucho de lo que voy a exponer tiene como única fuente mi propia experiencia. No es que haya invertido, como muchos de vosotros, pues años en investigar, observar y describir, pero bueno, supongo que tanto el estudio de despacho como la experiencia en el territorio pueden hacer un buen tándem. Quiero empezar, además, señalando que yo soy una persona optimista y que creo que nuestro medio rural está lleno de potencialidades y oportunidades, pero que no puedo negar que, bueno, pues que acabe por invadirme el pesimismo cuando constato las directrices políticas y las nulas estrategias de desarrollo que hay planteadas para nuestro medio rural. Porque ¿de qué nos sirve tener una piscina llena de oportunidades si no la prestamos atención o cuando la miramos nos limitamos a observarla? Que es un poco la sensación que tengo yo, ¿no? Y en este sentido me gustaría empezar apuntando que, en mi opinión, la despoblación no es simplemente un problema demográfico, es un problema político, porque si estamos como estamos es porque políticamente se ha provocado o al menos no se ha evitado. Y creo que a partir de este punto es importante, porque luchar contra el designio de los astros no se puede, pero contra directrices políticas equivocadas sí. Y está muy bien describir y describir, pero yo creo que tenemos que pasar de fase. Desde el mundo académico se han realizado numerosos diagnósticos y de todo tipo, pero yo creo que apenas nadie se ha atrevido a poner un tratamiento a esta enfermedad. Como os decía, no soy investigadora, simplemente soy la alcaldesa de un pueblo de 50 habitantes, pero yo creo que hay que avanzar, no basta con vislumbrar grandes medidas. Y si bien es cierto que yo creo, como decía el compañero, que es necesaria una estrategia estatal contra la despoblación, yo creo que lo que podemos hacer ya, sin esperar a que se redacte esa estrategia, es empezar a poner en marcha las más básicas y primitivas medidas, porque no se ponen en marcha. Como decía antes, no esperemos a las que cuestan dinero, es que hay algunas que podemos empezar ya. Y sin pensar de manera grandilocuente, creo que, por muy simple que os pueda parecer, hay que empezar por escuchar a las personas que habitan en el medio rural, porque es imprescindible que los recursos lleguen a las personas que habitan el territorio y sea en ese medio rural donde se piensen y se desarrollen las políticas dirigidas a nuestros pueblos, porque nos sobran las ocurrencias, francamente, y porque las iniciativas que se ponen en marcha están muy lejos del territorio que pretenden afectar. Todo esto a menos de que exista una voluntad real por revertir el problema, que yo, a pesar de que ahora o a partir de que desde hace un par de años parece que somos conscientes de este problema, pues tengo serias dudas. Y tengo serias dudas porque estas mismas personas o políticos de las altas esferas o directoras generales de desarrollo rural nos digan ahora que están preocupadísimos por la despoblación, la realidad es que a los ayuntamientos se nos niega todo el apoyo administrativo. Se legisla para que ni siquiera podamos gastar nuestros propios recursos en las necesidades de nuestros vecinos, en darles servicios. La ley nos obliga a cumplir, ayuntamientos como el mío, de 50 habitantes, los mismos plazos legales y administrativos que los grandes municipios. Y además se recortan cada día más y más los servicios que apenas sí nos siguen prestando. Los mismos que dicen que apoyan el empleo rural son los mismos que nos siguen negando la conexión a Internet y en muchos casos todavía la cobertura telefónica. Dicen que están trabajando para favorecer el asentamiento de mujeres y la población joven, pero no han puesto en marcha ni una sola directriz que favorezca la adquisición de vivienda en nuestros pueblos, que cada vez se parecen más a un campo de guerra
arrasado. Y por ir a lo concreto, estoy hablando de que necesitamos que se dote a los ayuntamientos de autonomía suficiente, porque no pueden negarnos gastar nuestros propios recursos en servicios para nuestros propios vecinos. No pueden obligarnos a pasar un calvario burocrático y administrativo como si fuésemos el Ayuntamiento de Madrid. No pueden exigirnos, por ejemplo, tantos requisitos para acceder a las ayudas europeas de desarrollo rural. Y hablo de los ayuntamientos, pero evidentemente esto es extensible a empresas y a autónomos, evidentemente, porque hablabais antes de las ayudas líder. Madre mía, la burocracia que conlleva el líder. Muchas veces a uno se le pueden quitar las ganas de emprender cualquier negocio en el medio rural solo por que la primera y dura prueba es ya conseguir completar toda esa documentación que se nos exige, ¿no? Y les pongo también, pues, por ejemplo, a mí misma de ejemplo, ¿no? Yo soy una alcaldesa sin dedicación ni remuneración, y no es porque no quiera o porque mi ayuntamiento no tenga recursos, es porque apenas siquiera la ley me permite tener dedicación y remuneración. Tengo un ayuntamiento donde me tengo que conformar con que una secretaria venga una tarde a la semana. Además de hacer la contabilidad y justificar subvenciones, ¿alguien cree que tenemos posibilidad de poner en marcha o de pensar algún tipo de proyecto que garantice a mi pueblo algo más que la supervivencia? Nos toca escuchar constantemente cosas como que estamos en un punto muy difícil, que se necesita mucha imaginación o incluso que no tenemos una varita mágica contra la despoblación. Y claro que no la tenemos, pero es que tampoco la necesitamos. Nos basta con que se pongan en marcha cosas que se podrían estar haciendo ya y que no hay voluntad de hacerlas. Por ejemplo, hay que reivindicar una regulación que contemple el hecho diferencial de los pueblos más pequeños con un régimen jurídico dimensionado y una gestión administrativa que tenga en cuenta nuestro tamaño y nuestras peculiaridades, como ocurre justamente en el otro extremo de la dimensión territorial con la Ley de Grandes Ciudades. Necesitamos adecuar la ley reguladora de las bases del régimen local a nuestros pequeños ayuntamientos, y ni qué decir tiene la derogación de la Ley 27 de 2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Igual que hablo de esto, hablo de garantizar un mínimo de personal a los ayuntamientos pequeños para que podamos desarrollar algún proyecto con un mínimo de calado. ¿O qué ha pasado con los agentes de desarrollo rural? ¿Qué tan importante podría estar siendo su labor para el desarrollo de los pueblos y las comarcas? ¿Por qué no se ha revitalizado la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural si es una ley que ya existe, que lo único que necesita es financiación? ¿O por qué, yo sigo lanzando preguntas al aire, no se han establecido los mecanismos oportunos de control sobre el uso efectivo de las medidas concretas para abordar el desarrollo rural? ¿Por qué se ha permitido la perversión de algunos grupos de acción local? ¿Cuánto dinero venido de Europa se ha despilfarrado, no ha llegado realmente al desarrollo de nuestros pueblos, sino que con el consentimiento, conocimiento y connivencia de todos los implicados ha ido a invertir, vaya usted a saber qué programas, o bueno, lo sabemos, lo que no hay tiempo es ahora para enumerarlos, ¿no? Pero bueno, dejando el cabreo un poco de lado, lo que quiero decir es que lo que necesitamos para empezar es simplificar administrativa, burocrática y legislativamente el trabajo de los pequeños ayuntamientos para garantizar que hay proyectos e iniciativas, tanto públicas como privadas, que contribuyan a la reactivación del medio rural, para que los ayuntamientos podamos enfrentar este problema de cara y no depender de macroadministraciones que no conocen esta realidad. Y fijaos que ni siquiera he entrado a mencionar la histórica y justa reivindicación del municipalismo que supondría la segunda descentralización del Estado que dotase a nuestros ayuntamientos de una financiación justa. Pero bueno, saliéndome un poco del papel de alcaldesa enfadada que reivindica la capacidad para trabajar por su pueblo desde el ayuntamiento, sí que me gustaría deciros que a mí me gusta mucho el documento España vaciada de agosto de 2019, que afirma que el futuro de nuestros pueblos debe fundamentarse en torno a 5 puntos que, en mi opinión, son imprescindibles. Los 5 puntos no los voy a desarrollar, los voy a mencionar por si no conocéis este documento. Serían: reformular las actuales políticas de equilibrio y cohesión territorial de España, priorizar la ejecución de las infraestructuras pendientes y de las telecomunicaciones, el impulso de la actividad económica, los servicios a la población y a la vivienda y el empoderamiento y el cambio de imagen del medio rural.
porque, como apuntaba alguien que ha intervenido antes, se habla mucho de la generación de empleo en nuestros pueblos, pero no es quizás ese el problema mayor actualmente, siendo el empleo evidentemente algo fundamental para el desarrollo de cualquier persona o, bueno, simplemente para la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho del empleo, pero hablamos poco del transporte, de transportarnos de nuestros pueblos a otros municipios a trabajar. Con demasiada frecuencia nos olvidamos de que en el siglo XXI las diferencias entre lo urbano y lo rural no son las de hace 200 años. Porque antes, cuando mi abuela nació, donde te tocaba nacer, te tocaba morir. Pero ahora todo eso ha cambiado y tenemos que dejar de pensar en lo urbano y en lo rural como compartimentos estancos. Somos todo uno y tenemos que convivir. En una ciudad no trabajas y no vives y no tienes el ocio en el mismo barrio. Por lo tanto, tenemos que dejar de concebir a los municipios como entes únicos. Y yo puedo vivir en un municipio, pero tranquilamente puedo trabajar en otro o ir a pasar mi tiempo de ocio a otro. Por eso creo que tenemos un problema principal, que es el transporte. Tenemos un transporte absolutamente ridículo, con horarios y rutas que son absolutamente ilógicos. Baste como muestra, por ejemplo, mi pueblo. Si yo me voy de San Pelayo un lunes a las 3 de la tarde, no puedo volver hasta el miércoles a las 10 de la mañana. Luego dicen que los autobuses van y vienen vacíos, pero es que ¿quién puede coger ese autobús para ir a trabajar, por ejemplo, y luego tiene que esperar 2 días para volver a casa? Necesitamos un transporte público de calidad que realmente conecte a las personas con los centros de servicios. Necesitamos, por ejemplo, que se apueste por el taxi rural, porque uno de nuestros grandes problemas es que se desarrollan los planes de transporte pensando más en las empresas concesionarias que en las personas que tienen que utilizar esos medios de transporte. Y hablo de transportarme al centro de trabajo y no de trabajar en el pueblo, porque con la actual estructura de la tierra, cada vez son menos las familias que viven del sector primario y, por lo tanto, menos las personas que viven de dar servicio a esas personas que trabajan en el sector primario. Pero es que en el año 2020 se da la circunstancia de que se puede vivir en el pueblo y no dedicarse ni a la agricultura ni a la ganadería. Se puede trabajar en el turismo rural, en la industria agroalimentaria, pero más allá. ¿Cuántos trabajos pueden realizarse hoy en día simplemente con un ordenador y una buena conexión a Internet? ¿No se puede realizar esto desde el pueblo? Se podría, claro, si tuviéramos un buen acceso a Internet. Y es que antes de hablar de cualquier otra cosa, pues hay que hablar de telecomunicaciones. Porque, claro, hay quien sigue empeñado en que lo rural es equivalente a sector primario. Y no, el futuro de nuestros pueblos pasa por algo más que transformar el secano en regadío. Y mucho menos, o mucho más, cuando sabemos que buena parte de la gente que se dedica ahora mismo al sector primario ni siquiera vive en nuestros pueblos. Pero claro, hay que dejar de pensar en el medio rural de antes y pensar en un nuevo medio rural ahora, porque yo tampoco quiero el pueblo que conocieron mis abuelos, lleno de miseria y de penurias y de gente luchando por absolutamente sobrevivir. Ahora creo que aspiramos como sociedad avanzada a algo más que sobrevivir. Queremos vivir bien y creo que hay que garantizar que en el pueblo también se puede vivir bien. Volviendo a las telecomunicaciones, ¿no? A mí me da la risa cuando se nos dice desde la alta política o los gurús del emprendimiento que tenemos que es muy fácil emprender en nuestros pueblos y que tenemos que atrevernos. Claro, hay que tener muy poca vergüenza para venir a tierra de campos y cuando hay pueblos donde ni siquiera tienen actualmente un mega de descarga, que pongan en marcha un negocio. Y fijaos que digo tierra de campos, Valladolid, que es la única provincia de España sin montañas. Es una absoluta vergüenza. Hace años Telefónica puso un teléfono en cada vivienda de este país y, sin embargo, ahora, hace 3 años, nos reunieron a todos los alcaldes de la provincia en la delegación territorial para decirnos que las empresas telefónicas eran un negocio y que dejáramos de dar la chaqueta, literalmente nos dijeron, porque si en nuestros pueblos no había negocio, ¿quién iba a llevar la fibra? Que era de sentido común, ¿no? Parece ser que cuando Telefónica puso un teléfono en cada casa era de sin sentido común. Pero es que nadie va a montar una quesería en un pueblo, por ejemplo,
que es el ejemplo paradigmático, si no tiene acceso a las telecomunicaciones, porque aunque sus ovejas den la mejor leche del mundo, si no puede conectarse ni para vender ni para comprar, es imposible. Y sin embargo, si tuviéramos conexión a Internet, no solo garantizaríamos esta que sería, sino que podríamos garantizar, por ejemplo, que una persona que se dedique a la traducción o al diseño gráfico pudiese conectarse desde su casa y pudiera trabajar. Y si vive en el pueblo, comprará en el pueblo, irá al bar del pueblo, llevará a sus hijos al colegio del pueblo y, por lo tanto, también se mantendrían los servicios públicos porque se mantendría la población. Pero claro, he dicho que la persona, además de una conexión a Internet, necesita una casa. Y esta es, en mi opinión, el mayor problema que tiene actualmente el medio rural, el acceso a la vivienda. Yo creo que la situación de la vivienda en nuestros pueblos es absolutamente dramática. La gente se va porque no tiene dónde vivir, a pesar de que nuestros pueblos están llenos de casas vacías. Y este es para mí el asunto clave. Porque por una parte tenemos una cantidad ingente de viviendas vacías y cada vez en peores condiciones, que son herencia de las personas que hace décadas se fueron del pueblo y a cuyos herederos les sale más caro ponerse de acuerdo para venderla o alquilarla que dejarla caer. O tenemos otro tipo de propietarios que, bueno, sí que tienen un poco más de conciencia de que tienen una vivienda, pero como en muchas ocasiones no pertenece solo a un solo propietario, tienen que venderla o alquilarla a un precio absolutamente desorbitado y fuera de mercado, porque en nuestros pueblos no existe el mercado, para que todos los dueños de esa vivienda puedan sacarle realmente un poco de beneficio económico. Porque a esto hay que añadir la desfachatez de que las viviendas en ruinas, en muchos lugares, ni siquiera pagan IBI, porque sale más caro la gestión administrativa para emitir ese recibo que lo que recauda en la contribución de esa vivienda. Por lo tanto, yo creo que este es el gran drama. Personas jóvenes que se quieren ir de los pueblos, o sea, que no se quieren ir de los pueblos, pero que se tienen que ir porque o bien no pueden acceder a la vivienda o bien porque los precios son absolutamente prohibitivos. Y hablo de los que somos de pueblo y nos tenemos que ir. Pero ¿qué pasa con toda la gente que está queriendo volver al pueblo? Y esto lo hemos visto claramente con la pandemia. La pandemia ha puesto de manifiesto que esta reivindicación no era cosa de 4 románticos que nos negábamos a ver cómo nuestro pueblo iba muriendo. Tras el estado de alarma, la demanda de vivienda rural ha aumentado, pero no la oferta, a pesar de que el 70% de las viviendas vacías en este país está en la España interior y sigue sin dársele salida. ¿Cómo podemos hablar de que la gente se va de los pueblos si lo que estamos constatando es que la gente quiere volver al campo, pero que no tiene dónde vivir? Y no solo dónde vivir todo el año, ojo, que yo creo que también hay que tener en cuenta la gente que quiere volver al pueblo para tener una segunda residencia, porque no podemos obviar que el futuro de muchos de nuestros pueblos pasa por hacer de ellos un espacio de retiro, de descanso, de vacaciones, y que si queremos que nuestros pueblos sobrevivan, no podemos desdeñar ese arraigo que se genera a través del vínculo y de las segundas viviendas. Por eso creo que es fundamental una política de vivienda que permita a quienes no quieran irse del pueblo quedarse y a quienes quieran volver o a quienes quieran establecerse de nuevas que puedan tener acceso a la vivienda. Lo que pasa es que los municipios, los ayuntamientos pequeños, no tenemos capacidad, en primer lugar, para gravar las viviendas cerradas, porque hay una inseguridad jurídica muy grande en lo que se refiere a lo que se declara vivienda cerrada o vivienda abandonada. Y en última instancia, lo que yo siempre he defendido, que es la expropiación de todas aquellas viviendas que se están cayendo y que además no cumplen ni con sus obligaciones fiscales, ni de ornato, ni de habitabilidad, para crear un banco público de vivienda que nos permitiese a los ayuntamientos ofrecer vivienda pública a todas aquellas personas que quisieran establecerse. Y de hecho yo creo que con la vivienda la administración autonómica debería ponerse las pilas. Y ya voy terminando. Simplemente quiero señalar que este es un tema muy complejo, muy amplio, que abarca, es transversal a muchísimas disciplinas y que deberíamos de hablar también de la PAC, que no solo no ha fijado población, sino que ha llevado la riqueza que debería haberse quedado a los pueblos en las ciudades, de discriminación fiscal positiva, de ordenación del territorio,
de incentivar el establecimiento del funcionariado en los municipios en los que se trabaja, de una banca pública, del mismísimo servicio de correos, que también están recortando en nuestros pueblos, y otras tantas cuestiones como la custodia del territorio, la economía social o el empoderamiento de las sociedades rurales que han sido tan machacadas a lo largo de los años. Pero bueno, no hay tiempo para más. En todo caso, sí que quiero que quede claro que pienso que nuestro desarrollo pasa por garantizar el acceso a la vivienda y la conectividad, pero que depende de la voluntad de los gobiernos. Por eso decía al principio de mi intervención que yo sigo con cierta desconfianza, porque creo que históricamente había un plan para vaciar el interior peninsular. Si no hay vivienda, la gente no vive. Si no hay internet, la gente no se establece. Si no hay gente, me ahorro el transporte, la médica y el maestro. Si cierro los pueblos, me ahorro los servicios y, por tanto, el dinero. Y encima, ¿a quién le queda todo este territorio? A las macrogranjas, a las minas, a los cementerios nucleares, y a eso nos conducen, a ser el vertedero de la España desarrollada. Yo creo que tenemos ejemplos en los que fijarnos, como por ejemplo lo que ha pasado en las tierras altas de Escocia. Y tenemos miles de diagnósticos. Lo que nos falta es voluntad política y presión ciudadana que conduzca definitivamente a explorar todas las posibilidades de nuestro medio rural. Lo que será bueno no solo para los pueblos, sino para el conjunto del país, porque la misma crisis territorial que afecta a nuestros pueblos ha estallado ya en los polos opuestos, en la otra cara de la moneda, como es polos desarrollados en este país como en nuestra capital, Madrid. Así que yo creo que sin duda ordenarnos y repartirnos acabará siendo bueno para el conjunto del territorio y de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Y vamos gastando el tiempo, lo vamos consumiendo. Me parece muy bien, y ese tono reivindicativo pues es una de las facetas que hay que exhibir y que lo has hecho estupendamente. Pues de acuerdo, enhorabuena, y damos la palabra